Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Gracias a todos los que ven mi contenido, comentan, le dan me gusta, comparten. Gracias y haga lo mismo con este que tenemos hoy. Comente, díganos qué piensa. Bendiciones. Bien, señores, y voy a iniciar inmediatamente. Voy a hablar acerca de un tema que me llamó la atención, el cual fue tocado por Santiago Matías, el pastor Adrián, también su acompañante Marcos y Eduardo, compañero de Santiago. Y ellos hablaban en este conversatorio, tocaron el tema del aborto. Y hubieron temas que me llamaron la atención porque la pregunta que hacía Eduardo, entiendo yo que fue lo que interpreté, él decía, ¿hasta dónde ustedes, se refería a la iglesia o al pastor, hasta dónde ustedes por promover y llevar la fe se imponen y se meten en la política? ¿Hasta dónde? Y esto, si no malinterpreté, lo decía haciendo referencia a que la reforma del Código Penal completo estaba siendo detenido por la iglesia de oponerse al aborto. O sea, él decía, hay muchos artículos que hay que arreglar, el país necesita leyes más fuertes, el país necesita más corrección, el país necesita que se cambie este código viejísimo y por las causales, por el tema del aborto, no se ha hecho el cambio, pero en quien hizo énfasis fue en la iglesia, que se opone a esto. Y claramente dio referencia en que como la iglesia se impone, no ha dejado que esto avance. Entonces, esto me puso a pensar algunas cosas y obviamente 100% no es así y es lo que quiero hablar en este día, que las cosas no son tan simples como se ve y quiero dar mi punto de vista al respecto. Las tres causales han causado mucha controversia porque se intenta despenalizar el aborto, o sea que tú por esas tres causas tú puedas abortar. Hay algunos países en el mundo en el que el aborto es abierto, perdón, en el que el aborto es abierto y hay otros en el que hay causales específicas. Yo voy a hablar de las causales de aquí. Las voy a mencionar porque es importante también definir cuáles se llevan a cabo, cuáles no y por qué. Y también quiero hacer énfasis, como siempre lo he hecho, en que si nosotros no vamos a las causas y a la prevención, no estuviéramos pensando ni siquiera en permitir el aborto. Y voy para allá en un momento. Las tres causales en las cuales se busca despenalizar, o sea, que nadie sea penalizado por abortar, es, como ya hemos escuchado, número uno, que si el embarazo representa un riesgo para la vida de la mujer, que pueda abortar. Que sea fruto de una violación o incesto, que pueda abortar. Y que existan malformaciones letales o incompatibles con la vida del feto. O sea, el Código Penal busca que en estas tres sea permitido abortar. Ahora, yo le voy a decir algo. Realmente, yo entendí la pregunta de Eduardo. Claro que la iglesia se pone su postura como cualquier institución que tenga sus filosofías, sobre todo en algo que el cristiano defiende la palabra y entiende a través de la palabra que el dador de la vida es Dios y que el único que puede quitarla es Él. Y entiende que hay otros métodos porque en la antigüedad no se habla ni siquiera de que las mujeres estuvieran abortando, ni siquiera cuando era producto de una violación, o sea, eso no se registra, ni es visto como primera opción. Entonces, por eso es que defendemos la vida, porque la Biblia destaca la vida desde el embrión. Entonces, por eso es que el cristiano dice que Dios ve vida desde que se une el óvulo y el espermatozoide, se convierten en un embrión que empieza a formar órganos, ya es vida. Y por eso es que la iglesia defiende su postura, porque cada institución tiene que defender la suya. Si no defendemos los valores, si no defendemos la postura, señor, el mundo sería un desastre, porque tiene que haber límites. Los seres humanos necesitamos límites. Ahora, para eso están los debates, para eso están las conversaciones, para que llegamos a un acuerdo, porque no necesariamente siempre tenemos la razón, podemos estar equivocados en algunas interpretaciones. Hay que buscar términos medios y que encajen, ¿verdad?, con la voluntad de Dios. Vamos a las causales.
Se busca que se permita el aborto cuando no representa un riesgo para la vida de la mujer. En esta parte, este es el único en el que yo estoy de acuerdo. Primero, porque cuando hay una vida en juego, un embarazo de alto riesgo, primero es que los médicos siempre van a hacer lo posible por salvar esas vidas. Siempre. Ahora, esa es una decisión de la familia. Esa es una decisión de la familia, no de ningún código penal. Lo que tiene que ver con dos personas es de la familia, no es de ningún código, porque ni siquiera Dios te dice, salva a la madre, salve el hijo, no es una decisión personal, porque ya tú no estás tomando una decisión, porque tú quieres deshacerte de alguien, no, es que hay una elección que hacer. Y obviamente uno dice, bueno, si salvamos al niño, ¿quién va a criar a este niño? Se va a quedar huérfano. Es el tema, va a quedar huérfano. Y no sabemos tampoco el nivel de vida y calidad de vida que va a tener. Pero también decimos, eh, podemos salvar a la madre porque puede seguir teniendo bebés. Entonces es una decisión muy personal. Una cosa es que usted muera en el parto porque no se pudo hacer nada. Y otra cosa es que haya tiempo de saber que si usted da luz, usted va a morir. Entonces, esa decisión es de la familia, no es de ningún código penal, porque la familia puede decidir, no, vamos a luchar. La madre puede decidir, salva al bebé. Es así, señores. El médico siempre va a luchar hasta el final, pero también el papá puede decir, salve a mi esposa. Entonces, señores, eso es algo familiar. Si no se puede llevar a cabo el embarazo, si esto va a provocar la muerte de esta mujer, el esposo puede decir, salve a mi esposa. La mamá puede decir, salve a mi hija. Entonces es una decisión personal. Y en ese sí yo entiendo que ahí no debe meterse ningún código, ahí no debe meterse nadie, porque tú no estás matando deliberadamente. Es una situación médica en el que es la familia que debe decidir. Así que yo entiendo que en ese no puede haber de que penalización. Es más, todo esto es cortina de humo para muchas cosas. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando un médico está en una sala ahí, con una familia, llaman a quién llaman, llaman a la procuraduría a preguntarle, llaman a algún policía. Eso pasa todos los días y no llaman a nadie. ¿A cuánto usted conoce que han penalizado por salvarle la vida a la madre? Dígame a ver, eso no existe, eso no es verdad. ¿A cuánto usted conoce que haya ido a la cárcel porque quizás haya practicado un aborto? Díganme, porque yo no conozco las estadísticas en este país. Si existen, mándenmelas, que yo las recibo. Entonces, todo esto es, señores, cortina de humo para parar otras cosas, para detener el código penal de verdad. Porque al fondo, está disque prohibido y los abortos continúan de todas las maneras. Lo que se abriría es algo más abierto, ¿verdad? Y no sabemos qué control va a haber. No sabemos si van a ir las mujeres así porque salieron embarazadas por no cuidarse o por el hombre no cuidarse. Y van, no, practíquenme uno que fui violada. ¿Dónde están las pruebas de eso? ¿Mm? O una mujer que ya a los 3 meses termine con el novio o lo que sea y diga, el novio le diga no me interesa y ella tome la decisión de ir y diga quiero un aborto. O sea, ¿qué control va a haber aquí en Dominicana de que lo que vayan a decir sea verdad? Porque señores, estamos en RD. Entonces es un tema a nivel de penalización. Usted busca y no es verdad que no se penaliza a nadie por eso. O sea, que al final, se está luchando por despenalizar algo que ni se está llevando a cabo. Entonces ya le di mi idea del primer punto, es algo familiar cuando la vida está en riesgo, eso lo decide la familia, la mujer, la esposa, la familia. Así que ese hay que despenalizarlo cuando la madre está en riesgo. Y aún así se toman esas decisiones y nunca han penalizado a nadie. Segundo, cuando sea fruto de violación o incesto. Miren, señores, la palabra no registra ni siquiera cuando sea fruto de una violación que la mujer aborte. Claro, un momento difícil que solamente lo conoce la que lo vive, pero muchas mujeres después que han decidido dar a luz,
y aman su criatura, ¿verdad? Y también muchas se dan cuenta del embarazo ya luego, ¿verdad? Está un poquito quizá, no sé, avanzado, no sé. Pero lo que yo tengo que decir al respecto es, consideramos la vida, se lo voy a explicar un poquito más adelante, desde que se une el óvulo y el espermatozoide, que es la fecundación, que esto se da de 24 a 72 horas. Si usted no está en ovulación, ese espermatozoide puede permanecer dando vuelta ahí hasta 5 días, ¿verdad? Dentro, según lo que leí. Y luego ocurre la fecundación, la unión. Ahora, eso va caminando hasta convertirse en un cigoto, que es la primera parte de un embrión. Y el embrión se viene formando como antes de los 10 días, el blastocito, y ya después de los 10 días que se implanta en el útero y médicamente no se considera embarazo hasta que esté implantado en el útero. O sea, no sale una prueba de orina positiva o de embarazo hasta que no esté implantado en el útero. Por eso no se le considera embarazo médicamente. ¿Qué pasa respecto a la violación? ¿Qué más que promover aborto, vamos a promover prevención? ¿No es mejor? Porque si usted se va a lo profundo, el aborto es más, quizá, una idea satánica o algo para lucrarse económicamente, es un negocio o es un tema político que se usa al antojo. Porque ¿por qué no vamos a la prevención? ¿Por qué primero no educamos para que cuando usted sea violada acuda inmediatamente al médico? Antes de las 72 horas usted acuda con su familia, con quien sea. ¿Por qué no educamos desde las escuelas a eso? Que usted acuda inmediatamente y diga, mira, yo fui violada, y le hagan un examen y no va a salir embarazo, porque antes de los 10 días no va a salir, porque si tiene más tiempo va a salir, entonces usted va y médicamente la tratan para que ese óvulo, ese espermatozoide no se una, no fecunde, porque para eso que se toma la pastilla anticonceptiva. La pastilla anticonceptiva es antes de la concepción, o sea, mata cualquier cosa que quepa, que entre ahí antes de unirse. Existe lo que es también la pastilla del día siguiente, que es preventiva, porque todavía no hay un embrión, no hay nada. Muchas veces quizá no funciona porque a lo mejor eso se te queda ahí adentro y no ha llegado el día de ovulación y luego ¡pa! Fecundas. Pero médicamente te pueden dar seguimiento por una semana para que no haya un embarazo. Entonces, ¿por qué no hablamos de prevención mejor? ¿Por qué no educamos a las madres, a las niñas desde las escuelas? Y a los adultos a educar a las niñas. Si hay una violación, habla. ¿Por qué no le damos protección? Para que puedan hablar a tiempo, comunicarle a una amiga. ¿Por qué no prevenimos? ¿Por qué hay que hablar tanto de aborto? ¿Por qué? Porque hay que esperar que hayan 2, 3, 4, 5 meses para ejecutar. Es que no hay necesidad. ¿Por qué no hablamos de endurecer el código penal para los violadores? Que lo piensen 1000 veces antes de hacerle un daño a una persona, a una mujer. ¿Por qué no le decimos, no, va a haber castración química, que no es cortarlo, que si fuera así, es simplemente inhabilitarlo? ¿Por qué no le decimos, mira, te vamos a colgar de ahí? Y después que te colguemos de ahí, 7 horas, entonces tú vas preso. Algo tenemos que hacer. No es mejor atacar la causa. Lo que pasa es que atacar la causa conlleva modificar el código penal, cosa que grupos políticos no quieren, no es la iglesia. Cosa que los que se lucran del desorden social no quieren que cambie el código. Cosa que los políticos que pueden cometer actos de corrupción no quieren que se cambie el código penal, que se endurezca. Entonces ahí es que tenemos que mirar, no es la iglesia que se opone al código penal, porque hay formas de trabajar el código penal es que no han querido. Entonces vamos a trabajar las causas, no tiene más lógica. Dele mente a eso para que usted vea, si no tiene más lógica, prevenir, que luego de que atacar consecuencias. El tercero es que existan malformaciones fetales incompatibles con la vida. Yo estaba buscando la parte de las malformaciones y tengo aquí que eso se llama embarazo no viable. El embarazo no viable es aquel en el que el feto o bebé no tiene posibilidades de nacer vivo. Esto ocurre por la muerte natural del embrión o feto porque el embarazo se detiene antes de que el bebé pueda nacer.
Entonces, un embarazo no viable puede ser identificado mediante una ecografía prenatal y hay dos tipos de embarazo no viable, o sea, embarazo anembrionario, donde el embrión nunca se forma o deja de formarse y el cuerpo lo reabsorbe, o sea, cuando ya ahí no se forma el embrión, ahí hay algo fuera del lugar donde debe crecer ese bebé. Y el embarazo no evolutivo. El embarazo se detiene de forma precoz y no da lugar al nacimiento de un bebé. En general, se considera que un embarazo es viable cuando el bebé puede nacer y tiene probabilidades de sobrevivir. O sea, muchas veces usted oye, ay, está fuera del saco, o no se formó, o no está donde debe estar. O sea, no es viable, no va a nacer vivo. Por eso muchas mujeres antes de los 3 meses pueden perder el embarazo. Entonces, el embarazo no viable, que es donde dicen por malformaciones congénitas o no viable para la vida, yo entiendo que es la parte de incompatibilidad con la vida, o sea que no va a sobrevivir. No es que el niño tiene un labio partido y ya no lo vamos a querer. No es que el niño nació con una oreja menos, no, eso no es verdad. Ninguna madre va a decir, tiene el labio partido, yo no lo quiero, es mentira. Porque después que nace, ya hay solución para todas esas cosas. No es verdad. Una madre siempre va a querer, por lo menos en esta parte del mundo, lo que he escuchado, que nazca su hijo. Entonces, señores, en esa parte de incompatibilidad con la vida, realmente dice lo que investigué, que muchas veces hay dos formas de que no nazca o que no va a sobrevivir. Está la parte en el que la persona se toman medicamentos y para abortarlo, para parar lo que no tiene vida o no va a sobrevivir, otras dejan que de forma natural la mujer aborte, que suele pasar antes de los 3 meses. O sea, un médico sabe cuándo va a sobrevivir o no, porque sabe si no está creciendo dentro donde debe crecer. Eso lo saben los médicos. Entonces ahí dice despenalizar eso. Yo creo que esa parte no hay ni siquiera que nombrarla, porque médicamente eso lo hacen. Eso lo hacen y la justicia no anda persiguiendo eso. ¿Dónde la justicia está persiguiendo a una madre o a un médico porque detuvo un embarazo que no era compatible con la vida? ¿Dónde está eso? Entonces eso solamente está en papel, señor. Eso no se lleva a la práctica. No lleva a la práctica. El único que podría llevarse a la práctica de manera real es por el incesto o violación, que quizá una mujer a los 2 meses que se decida hablar, a los 3, a los 4, de que fue una violación, y acuda al médico. Eso sería la causa, que un médico diga, no, espérate, tú acabaste de llegar aquí y quieres que te desembarace. O sea, ya esa parte sí amerita pensarla, pero las otras dos se llevan a cabo siempre y no pasa nada porque son cosas médicas. Entonces, señores, a la parte de la violación, normalmente educamos a que se tenga el bebé y que luego, si la madre no sabe criarlo, no lo quiere, no puede, que quizá lo den adopción o no sé qué, pero muchas mujeres han tenido su hijo de violaciones y aman a su hijo, aprenden a quererlo. Ya que está ahí, aprenden a amarlo. Eso ha pasado mucho. No, nada más en novela he visto que hayan casos. Personalmente no conozco ningún caso que sea producto de una violación y que la madre no lo haya querido. Si existen, pues lo desconozco. Pero normalmente la madre pues tiene su hija. Ahora, en este caso, que hay una jovencita que haya sido, yo soy pro de que se trabaje con la prevención, de que se eduque para que ella hable a tiempo, para que puedan acudir al médico y hay una prevención antes, no esperar de que 2, 3 meses, 4, 5, que no hay necesidad de eso. Entonces vamos a estar previniendo, no abortando. ¿Comprende la diferencia? O sea que todo lo podemos hacer si el Estado se pone en lo que tiene que estar y educa y trabaja como tiene que hacerlo. No hay que llegar al aborto. El aborto es cuando ya el feto empezó a formarse, pero antes de que se forme, ahí no hay vida y no se registra ni siquiera un embarazo. Entonces, señores, continuando con este tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó
que él sometería el nuevo proyecto del Código Penal sin incluir el tema de la despenalización del aborto como iniciativa en los primeros días que ocupara la función que él ocupa. ¿Qué pasa con esto? Que se habló en este conversatorio de que no se podía, señores, todo se puede, que no hay interés. El Código Penal puede dejarse afuera, el Código del Aborto, perdón, puede dejarse afuera en otro proyecto. Es que no han querido, es que no les interesa, porque mientras se esté hablando de esto, no van a reformar el Código Penal que afecta realmente a grandes personalidades. ¿Entienden? Sí se puede. Eso dice Pacheco que eso entró en el 2006, que él dejó ese lío ahí y propuso eso y obviamente no se le dio seguimiento y todavía ahora en el 2024 están en ese show. ¿Usted cree que hay interés de remodelar el Código Penal? No, señores. Cuando algo sirve de atrabanco para algo tan importante como el Código Penal, usted dice, no, espérate, para, esto va aparte, dice un presidente, eso va fuera como un proyecto aparte, pero no hay interés. Entonces, amados míos, Eduardo, Santiago, no es la iglesia que se opone, son los políticos que no quieren que el Código Penal les afecte, son los grandes empresarios que meten este tema porque saben que le va a afectar. El mismo Pacheco dijo en entrevista pública que la FUPU, él habló lo verde y dijo los que usan pañoletas azules también usaron el tema como política, se unieron para que no pasara el Código Penal. Inclusive usaron otras cosas que eran pequeñeces como cortina de humo y metieron el tema de la discriminación también de lo LGBT, una cosa así, o sea, usaron este tema político. Señores, no es la iglesia tiene su postura en cuanto a la vida, pero si ellos quisieran el proyecto, lo hicieran aparte y trabajaran con el Código Penal, pero no les interesa. Entonces, ya ahí está claro, ¿verdad? Él propuso que se pusiera aparte ahora, Pacheco, hace menos de 2 años, y ojalá aprueben eso, ojalá, porque al país que le va a convenir. Entonces, señores, se ha hablado siempre de que es un derecho para la mujer abortar. Lo que pasa es que hemos estado equivocados. No es un derecho tú abortar. Eso no está en ninguna parte, porque eso es una vida que está dentro de ti. Tú no diste vida para tú tener derecho a quitarla. Es una decisión que tú puedes tomar, pero no es un derecho. Como mujer yo no tengo ese derecho. Porque ¿cómo tú adquiriste ese derecho? Porque está dentro de ti. No, eso no es así. Sin embargo, nos venden siempre, es tu derecho, pero no trabajan con las causas que ya yo le hablé a usted, que se pueden prevenir. ¿Por qué a las niñas desde las escuelas no las forman para que se cuiden? ¿Por qué no dan orientación sexual de verdad a varones y hembras? Porque en los países organizados usted no ve ese despelote de embarazo como aquí, que hay un desastre, que usted va al hospital y eso da pena y vergüenza. Y usted se pregunta, ¿qué está haciendo el Estado? Porque no es papá y mamá que tienen que hacer. El Estado está para trabajar con las leyes. Porque muchas veces papá y mamá no conocen las leyes y se dejan sugestionar y son ignorantes y dejan que las cosas pasen. Pero cuando usted va allí con 15 años a dar a luz, ¿por qué no preguntan dónde está el padre? ¿Ah? ¿Dónde está la protección real a un menor? Entonces, antes de nada más hablar de problemas y de envolver cortina de humo y de hablar del embarazo adolescente como noticia, que ya estamos, mira, hasta aquí. Vamos a trabajar con la prevención. El Estado ejecute, ¿ah? Endurezcan las leyes, hagan cumplir las que hay para que usted vea cómo eso, mira, va a bajar. Pero aquí no hay miedo a nada. ¿A qué hay miedo aquí? Pero cuando usted no tiene miedo a nada, usted hace y deshace. Entonces, los verdaderos derechos de la mujer y los niños que tienen que defender son esos. El abuso, que nadie pueda abusar de un menor. Esos son los derechos que tienen que protegerme a mí. Los derechos que tienen que protegerme a mí, el derecho a la información, que yo tengo que saber cómo yo me embarazo, cómo yo puedo prevenirlo, qué métodos usar. Porque al final no estamos educando, ¿verdad? Oigan esta. Y como quiera, no está pasando, no está sucediendo. No está un embarazo al 2x1 provocando más pobreza y atraso en las niñas.
porque eso es lo que provoca enfermedades, muerte, pobreza, atraso, no hay más nada. Cuando usted se prepara, dice voy a estudiar, voy a trabajar y tengo mi hijo en tal fecha, usted se planifica. Pero cuando usted tiene 12, 13, 14, 15 años de que pariendo, que usted no sabe ni bañarse, muchacho con muchacho, que no se han formado y tienen que empezar a criar, van a seguir criando una sociedad sin juicio y sin valores. Porque el que no tiene no puede dar, ¿qué va a dar? Si tú estás luchando con tu propio crecimiento. Entonces, el Estado es elemental. Así que abramos los ojos. Los verdaderos derechos que tienen que protegernos no lo están protegiendo. No es abortar, olvídese de eso. ¿Por qué no enseñan a los padres a tener paternidad responsable desde las escuelas? ¿Por qué no le enseñan a decir, mira, cuida a las niñas, cuídate tú de tener muchachos por ahí regados, cuídate tú de la ley, porque si tú embarazas a un menor te va a pasar esto y esto y esto? ¿Por qué no educan? No hay interés. No hay interés, señores. Vamos a abrir los ojos. Entonces, todo esto nos deja dicho, el tema del aborto es una cortina de humo, es un tema político y puede ser un gran negocio. Porque usted sabe la cantidad de instituciones que donan millones de dólares para apoyar esto. Plan Parenthood y no sé cuánto. O sea, usted tiene que pensar, hay algo detrás de. Y óigame algo, que es lo que pensamos nosotros como cristianos. Es que cuando tú das apertura a tu poder deshacerte de un ser humano, señores, estamos simplificando algo tan grande como la vida. Y eso también va trabajando en nosotros como seres humanos. Y si podemos descartar, porque no querramos, porque ya yo no tengo novio, porque ya no me interesas, eso va creando en nosotros una mentalidad de descartar al ser humano. De por sí ya el ser humano está que cuando se aira no le importa una cosa como la otra. Imagínense usted si tenemos esa posibilidad de deshacernos. Si minimizamos algo tan grande y tan poderoso como una vida dentro de ti, entonces nuestra mentalidad va a ir dañándose y minimizando aún más la vida del ser humano. Y vamos a ser personas que podemos descartar con mayor facilidad al otro, porque ya desde ahí, cuando ese corazón empezó a latir, ya hay alguien dentro de ti. Entonces, eso también nosotros pensamos que no podemos crear la conciencia y la mentalidad de que me puedo deshacer cuando yo quiera. Y hay otra cosa también de la que hay que hablar, porque es muy bonito nada más, el aborto, promoverlo. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no enseñamos? Educamos hasta con video, porque para eso la escuela tienen disque pantalla y el internet y que llegó, yo no sé qué es lo que enseñan. ¿Por qué no educamos de las consecuencias de abortar? ¿Mm? Que son muchas, que muchas mujeres que han tomado ella la decisión de abortar han dicho después que han tenido ansiedad, que han tenido depresión, que se arrepienten de eso. Y muchas después no pueden ni parir, señores. ¿Por qué no hablamos de las consecuencias? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no educamos antes de? Para que haya una relación sexual responsable, para que los jóvenes se cuiden y no anden por ahí como que no pasa nada. ¿Por qué no educamos para que las niñas se cuiden y digan, no, espérate, yo no puedo tener relaciones ahora? Y si la va a tener, se cuide o vaya a planificarse por ahí. Ah, no, pero no hablamos de nada de eso. No hablamos de la enfermedad de transmisión sexual, no hablamos de las consecuencias de no cuidarse, no hablamos de las consecuencias de abortar. De eso no se habla porque no hay interés. Entonces, ha habido un dilema también en cuanto a cuándo empieza la vida. Ha habido un dilema de eso. ¿Desde cuándo le podemos llamar aborto? De manera personal, yo entiendo que el aborto empieza cuando se fecunda el óvulo y el espermatozoide, porque ya hay una unión donde empieza a formarse, ¿verdad? El feto. Para mí, antes de eso, no hay nada. Antes de eso no hay nada. Lo que hay es cosas separadas. Porque inclusive cuando usted se hace una fertilización in vitro, lo que hacen es que le instalan allá mismo en el útero las dos cosas. Eso no pasa de que el espermatozoide está recorriendo, se convierte primero en un cigoto. No. El recorrido que hace naturalmente ahí
con una inseminación, ya. Ahí es diferente, ahí ¡pra! Te lo puse. A partir de ahí, ¡pra! Empezó el embarazo. Entonces, miren, señores, según lo que leí, el espermatozoide tarda en llegar al óvulo, puede variar entre 30 minutos y 72 horas. Si hay ovulación, ¿verdad? Después de tener una relación. Puede durar 30 minutos o 3 días. Eso caminando por ahí antes de unirse, ¿verdad? Antes de unirse, que eso que le llama fecundación. Sin embargo, el embarazo no ocurre de inmediato, ya que el óvulo fertilizado debe implantarse en el útero. Y hasta que esas dos cositas no lleguen al útero, no se considera embarazo. Si eso se quedó ahí arriba, le pueden hacer prueba a usted a los 7 meses y no va a haber embarazo, porque el embarazo es aquí, cuando llega al útero. Pero también, dicen los médicos, según lo que estudié, que puede tardar hasta 2 y 3 semanas en ocasiones después de usted haber tenido sexo para que haya un embarazo, por muchas razones, si no hay ovulación, etcétera. Dice también que el esperma puede vivir en el cuerpo hasta por 6 días. Puede estar por ahí caminando también. Ah. Durante este tiempo, el esperma se mueve a través del cuello uterino y por el útero hacia las trompas de falopio en búsqueda de un óvulo. Se puede caminar buscando un óvulo. Si el óvulo es liberado, ¿verdad? En la ovulación, durante esos 6 días, entonces un esperma se une al óvulo, lo que se llama fecundación. Oigan, ahí pueden pasar varios días. Y en esos varios días, antes de esa fecundación, usted puede ir al médico. Si usted sabe que tuvo una relación sexual, usted puede beber sus pastillas el día después, que son legales, o puede ir al médico legalmente al día siguiente y decir, mira, tuve relaciones sin protección, ¿qué puedo hacer? ¿Eso es legal? ¿Por qué tenemos que esperar 2, 3, 4 y 5 meses? Porque eso es lo que yo me pregunto. Que eso solamente puede pasar cuando violan a una jovencita y no lo quiere decir, o a una mujer. Pero si educamos para que usted hable, eso se acaba. No habría que hablar de aborto, señores. ¿Para qué? Si podemos prevenir. Entonces, ya en el útero, el óvulo fecundado toma otro par de días para pegarse a la capa interior del útero. Un proceso que se llama implantación. Si esto sucede, ahí es cuando comienza oficialmente el embarazo. Médicamente, ahí es que le sale una prueba positiva. Es ahí, a partir de ahí. Entonces, el embrión, que la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos, si es el primer estado del embrión, a lo que llamamos cigoto, se produce a partir de la unión del óvulo y el espermatozoide y comienza a formarse en la 5ª semana del embarazo. O sea, ya en el mes y pico es que empieza a formarse el embrión. Entonces, el feto es cuando el embrión pasa a denominarse feto a partir de las 8 semanas de embarazo. O sea, antes de los 2 meses se le llama embrión. Luego de las 8 semanas, 2 meses, entonces empieza a llamarse el feto. Ya usted dirá, ¿cuándo empieza la vida realmente? Bueno, ha habido un debate de eso. Hay muchos que dicen, la vida empieza cuando se implanta en el útero, que ya lo hablamos, que puede tardar varios días, o puede tardar casi un mes. También la gente dice, no, puede llamarse embarazo cuando ya está el embrión formado, antes de, cuando tiene ya, después del embarazo, cuando tiene un mes y pico, antes de los 2. Hay diferentes ideas al respecto, por eso en muchos países se acepta el aborto antes de los 3 meses, etcétera. Pero yo digo que ya se considera un embarazo cuando se implanta en el útero, porque ya empezó, ya sale una prueba positiva. Aunque usted diga, bueno, todavía no se le está formando los órganos, no nada, pero positiva dice, hay algo ahí dentro. Muchos dicen que aunque esté en el útero, lo consideran embarazo cuando ya el embrión empieza a desarrollarse, que empieza a desarrollar órganos. Es un tema largo, pero la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos, o sea, habla de cómo Dios te miró desde que tú empezaste a formarte. No dice mi óvulo, mi espermatozoide, sino embrión, o sea, cuando ya yo empecé a formarme. Ahora, no dice qué tipo de embrión, si fue en el cigoto
o en el embrión final. El fin es que, señores, la Biblia habla al respecto y por eso los cristianos defienden la vida. Porque si el Señor nos conoció desde antes, si el Señor fue que nos formó, si hubo un ser sobrenatural que nos dio la vida, ¿quiénes somos nosotros para decidir quién sí y quién no? Simplemente esa es la cuestión. Entonces, según las informaciones, en la semana 5 es cuando comienza el periodo embrionario, o sea, cuando empieza a formarse todas las estructuras y el sistema del bebé. Lo que le decía ahorita de la pastilla anticonceptiva. Hay métodos anticonceptivos, pero el Estado, el país, no quiere trabajar a favor de eso, quiere trabajar a favor de lo abortivo, quiere trabajar a favor de lo que termina, no de lo que previene. Y ahí es donde debemos enfocarnos, donde yo me enfoco siempre, porque hay que esperar a hablar de aborto, porque no hablamos de prevención. Señores, si usted se fija, la gente educada, es la que menos se embaraza. Tiene que ver con economía, tiene que ver con educación, con formación, con información. Vaya a los barrios de esa carajita tirada que nada más están recibiendo enamoramiento. Llene, muchachos. Hay educación ahí, hay formación ahí, hay información ahí. No. Entonces eso se puede atacar desde las escuelas porque le pedimos a los padres y a las madres que eduquen. Le estamos pidiendo que dé al que no tiene para dar. Señores, hay padres que no saben educar, que ni ellos mismos están educados. ¿Cómo van a educar? Padres que empezaron jóvenes a tener hijos también. ¿Qué es lo que le van a enseñar a sus hijos? No hay que educar a los padres también para que sepan educar. Simplemente, señores. Y en las escuelas tenemos todas las herramientas, pero no hay interés en prevenir. En ninguna de las áreas de este país, en ningún aspecto, hay interés en prevenir. Y usted lo sabe. Entonces, les dejo con esto, la cuestión de Dios como el creador de la vida. Defendemos la vida en todas las partes. Defendemos la vida dentro y fuera. La defendemos porque conocemos el valor de esto y entendemos que nosotros no creamos nada y como no creamos no tenemos derecho. La palabra habla de lo valioso para Dios que es la vida y solo Él puede quitarla. Entonces, si ya un embrión, un feto se considera con vida, por lógica entendemos que abortar es matar. Entendemos eso, que abortar es matar aunque este ser vivo esté dentro de la barriga. O sea, matar no es ya cuando tú estés fuera. Si el ser vivo está dentro, para nosotros ya es matar. Para un religioso, atacar a un feto es atacar la vida. Para un cristiano es eso. Porque esa persona que está viviendo dentro de ti, tú la vas a exterminar para que pare de vivir y de crecer. Salmo 139. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas cuando no existía ninguna de ellas. Porque tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. O sea, hay una profecía ahí de cómo Dios desde el vientre nos miró. Y por eso es que valoramos eso desde el vientre, porque no tenemos derecho a quitar, a eliminar algo que nosotros no creamos. Por eso nosotros entendemos que desde el vientre el ser humano es un ser querido por Dios. Y si tiene valor para Dios, nosotros también deberíamos darle el mismo valor. Y como les dije, el tema del aborto permitido en todas sus extensiones es un tema que puede hacer más daño que bien, porque sería tomado a la ligera. Hombres y mujeres tendrían menos cuidado de un embarazo y andarían por ahí de manera irresponsable, no solamente exponiéndose a una enfermedad, sino exponiéndose a embarazos, embarazos, embarazos. Porque pueden decir, no, no te preocupes, vamos a la clínica y ya, y abortas. Porque el ser humano, mientras más libertades es, más irresponsable es. Y eso debemos nosotros saberlo. Aún sabiendo de las situaciones que hay, la gente no se cuida. Imagínese usted si no hubiera problema o si todas las clínicas estuvieran open a atenderte gratis los hospitales. La gente diría, no, si salgo preñada no importa, allí me atienden. Viviríamos un desastre más del que tenemos. La vida no debe verse como algo descartable. La vida debe verse como algo importante. Las relaciones sexuales deben verse como algo importante y responsable. Y es donde debemos educar.
Yo estoy de acuerdo en que no es la iglesia la que se opone al Código Penal. La iglesia se opone al aborto porque defiende los mandatos bíblicos. Pero si el Estado hubiese querido hace mucho, pone este proyecto de ley aparte, donde la iglesia no tiene nada que ver. Pero ¿sabe quiénes son los verdaderos culpables? Los políticos, los grupos afectados que saben que si se cambia el Código Penal, le va a afectar y nadie quiere afilar cuchillo para su garganta. Así que seamos más inteligentes y pensemos quiénes son los más beneficiados en que el Código Penal no se cumpla. ¿Eh? ¿Quiénes son los más beneficiados en que el Código Penal no se transforme, en que no hayan leyes fuertes? ¿Y quiénes son los más beneficiados en que siempre haya esta cortina de humo de las tres causales y no se cambie el Código Penal? ¿Quiénes son los más interesados en que el ser humano descarte la vida cada vez que quiera? ¿Quiénes son? Vamos a darle mente a eso. Hay cosas más importantes que pensar solamente en las consecuencias. Yo soy pro prevención. Y el Estado que tenemos, los políticos que hemos tenido, el sistema que tenemos, lo que menos le interesa es la prevención. Si no fuéramos el mejor país del mundo. Dios es pro vida, Dios es pro prevención. Si tomamos la medida del lugar, si educamos como tenemos que educar, desde niños, no habría que llegar al tema del aborto. Si las leyes se ponen duras, como tienen que ponerse, que un adulto tenga miedo a embarazar a una menor, no tuviéramos este tema. Pero como no pasa nada, que haya fiesta que nada nos cuesta. Dios le bendiga. Déjenos sus comentarios aquí. Bendiciones para todos.